Bitácora del segundo parcial de Gonzalo García Hurtado. En filosofía podemos estudiar varias cosas, una de las cuales y la principal desde mi punto de vista es el entender de cómo sabemos y el entender de lo que está bien y lo que está mal. A través de todo el curso se desarrollarán varias bitácoras similares, unas tal vez fueron escritas, otras tal vez son como ahorita una contextual y globalizada, y tal vez la próxima sean de las clases, referentes a las clases, pero, y sin embargo, a través de videos. La mejor manera de expresar qué es lo que pueda haber adquirido o no en este parcial, yo creo que es de esta forma, debido a que se me facilita más el diálogo, lo que permite construir, cosa aprendida por cierto en el segundo parcial, que en lo escrito. No sé la verdad a qué se debe este motivo, sin embargo yo quiero desarrollar esta nueva idea de uno globalizado, un video globalizado sobre lo que aprendí este segundo parcial. Y bueno, me gustaría empezar primero poniendo la premisa de lo que yo entendí fue el segundo parcial. ¿Por qué el hombre en su individualidad y en lo global es la medida de todas las cosas? Pues bien, antes de empezar, me gustaría poder afirmar que esta pregunta tiene 2000 años de antigüedad. Aun y cuando no le encuentro ningún sentido honestamente preguntarse por qué es la medida de todas las cosas, puesto que lógicamente se deduce que al hombre ser el único ser racional se puede o no decir que es el único que tiene conciencia de sí mismo, por lo tanto todo lo hace en pos de él. Sí es importante ver que es para la cultura y sobre todo para uno mismo, en un sentido de pertenencia y de descubrimiento personal, impera la necesidad o es imperante la necesidad de contestar el anterior cuestionamiento. En la antigüedad tuvimos que esta pregunta fue resuelta de diferentes maneras. La podemos dividir en dos etapas. La primera etapa tenemos a los sofistas o presocráticos. Y en la siguiente etapa tenemos a nuestro compadre Sócrates y sus lacayos. Eran unos loquillos esos Sócrates, Platón y Aristóteles. En lo personal, yo considero que Aristóteles, siendo como el último en esta lista de pensadores que formaron todo el siglo XXI, bueno, en Occidente, y Sócrates, que fue el iniciador de todo el pensamiento del siglo XX y XXI, ambos, inclusive su intermedio Platón, encuentro una verdadera e interesante premisa por parte de los tres. Sócrates tenemos que desarrolla un verdadero misterio para las generaciones de ahora. No se sabe si era realidad o no. Hay textos que dicen que sí, hay textos que dicen que no, pero el punto para mí que es imperante estudiar es sobre si era realmente así de fregón como lo pintan. La mercadotecnia ha existido desde hace muchísimo tiempo, entonces es por eso que yo cuestionaría el hecho de pensar que una persona, por la misma condición que él dice, los hombres son naturalmente egoístas, podríamos decirlo. Lo dice de maneras poco explícitas, sino más bien implícitas. Tal vez estoy viendo lo que quiera ver, tal vez no. Se me hace muy poco probable que una persona, retomando el argumento anterior al egoísmo, antes del egoísmo que estaba mencionando, pueda realmente morir por ideales. La verdad, las personas son una entidad que representan uno de los más grandes misterios. ¿Por qué? Porque sí, en momentos de necesidad pueden afligir, pero es muy cierto y está comprobado que cuando la vida corre peligro, cada quien para su barco. Asimismo, también cuestiono el hecho de que Sócrates pueda ser real o no, debido a que hasta el más santo de los santos no toleraría santa gorronería. Y francamente, era un gorrón. En la línea de trabajo, por otra parte, también considero que ahí es importante recordar que había muchísimas contradicciones en parte de su discurso y su diálogo, de acuerdo a algunos autores.
Otros autores lo pintan como la maravilla. Yo personalmente, cuando leí el diálogo de Platón sobre Eros, puedo encontrar que Sócrates es una persona que, aunque te embriaga con su diálogo, al final es como el embriagarse, un estado, y no deja nada después más que un terrible dolor de cabeza. Entonces, hasta cierto punto yo creo que puede considerarse una persona, sí, aplico una de las teorías de este parcial o de lo que debí de haber aprendido este parcial, una persona sofista. Porque efectivamente, a ver, los principios básicos que me ha explicado inclusive mi hermana de Sócrates, es que él busca la metodología, la estructura del diálogo. Él te dice si tu diálogo está correctamente hecho o no. Él te dice si tu argumento está correctamente hecho o no. Él era un gran lógico, por lo que tengo entendido y de lo que entendí en este parcial. Entonces, al momento de emitir un juicio, yo creo que se encontraba equívoco al asumir su verdad como última. Sí, efectivamente, él no sabe nada, así como yo. Cada vez que te sabes te das cuenta que no sabes nada. Sin embargo, a veces siento que carga un absoluto narcisismo, podríamos decir, en referencia a sus opiniones y lo que realmente representa. Pues bien, lo único que sí considero correcto es, retomando la pregunta original, ¿por qué es la medida de todas las cosas el hombre? O si no fue planteada, la pregunta es, ¿por qué el hombre es la medida de todas las cosas? Cuando Sócrates abarca o se emprende en este cuestionamiento, yo creo que lo hace de manera correcta, porque es la medida de todas las cosas, pues justamente porque es lo que hay, ¿no? No creo que vayan a ponerse a decir que las ardillas son lo que miden al universo, puesto que el hombre es lo que conforma la polis. Efectivamente, no solo es cuestión de ver la entidad del hombre, también hay que ver que si vemos las ramificaciones de lo que sale el hombre o de las que salen las instituciones o lo que representa el hombre en su conjunto, vemos que no es solo un individuo, vemos que también es instituciones, vemos que también es sociedad, vemos que también es cultura, etc, etc, etc. Por lo tanto, yo creo que, sintetizando un poco, Sócrates vino a responder esta pregunta, y de acuerdo a lo que aprendí, muy bien, pero hasta el final, en el final de su vida. Lo podemos observar este final en el diálogo del Critón, o del Crito, en inglés. En el Critón vemos que se hace referencia a la justicia. La justicia socrática, desde mi perspectiva, estaba un poco hipiosa. ¿Por qué hipiosa? Porque una persona, no, vuelvo a insistir, no la creo capaz de sufrir una injusticia y no cometerla. Realmente los santos y todo, bueno, algunas personas las llaman fanáticos, otras personas las llaman locos. Yo respeto mucho que puede ser que efectivamente ellos puedan sufrirla y no cometerla. Pero al final, el propio pensar, decir, vale, yo te la sufro, pero ¿sabes qué? A ti te vendrá a castigar Dios. ¿No sería al fin desear y tal vez cometer una injusticia? Digo. Ahora bien, en la justicia socrática vemos que la premisa principal es eso. No importa que Crito le haya dicho que era un desobligado, como dijo Jorge, no importa que en realidad lo que Crito haya dicho, te amo Sócrates y vente conmigo y huyamos juntos a ser felices. No importa que haya dicho la opinión de la mayoría cuenta, porque al final los tres argumentos están perfectamente rebatidos. Uno, siempre he insistido que la congruencia es una cualidad que realmente se puede admirar de Sócrates. Entonces, el que haya mantenido esa congruencia, efectivamente yo creo que al menos si es lo que me otorga o si es lo que le otorga el beneficio que yo tengo de la duda. El beneficio que tengo de la duda es sobre si él es o no es verdaderamente un verdadero santurrón, así de que sufre injusticias y bueno, etcétera. La segunda es que sea o no Critón homosexual, sea o no que
sea no lo de sus hijos, el hecho de que Sócrates no ceda a las exigencias de Critón, quien le dice que debe de huir, porque qué pensará la mayoría de todo eso, yo creo que aquí hay que de veras admirar a Sócrates. Y de veras me gustaría que Sócrates viviera para que viera lo pendejo que está el mundo. No, perdón. Lo tonto que está el mundo. Porque actualmente eso es lo que falta. La mayoría de la Vox Populi viene diciendo, espero que esté bien usado, pero bueno, de la Populi o del populacho, viene desinformando. Hay demasiada incongruencia en el mundo. Entonces, al recordar que él dice que no se debe seguir porque está la gente impulsada por los impulsos, las sensaciones, yo creo que encontramos la clave. Esa es la clave. El darse cuenta que lo individual, porque tú ves el panorama, porque tú sabes qué es lo que necesitas, yo creo que esa es la clave para una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque él dice, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Pues efectivamente, porque estás siendo empático. Con eso de ser empático quiero decir que puedes verte en los zapatos del otro. Y retomando principios de veracidad. Porque él lo dijo una vez, la veracidad de lo que vayas a hacer es verdadero o falso. La utilidad trae algún beneficio físico o psicológico. Y el fin, ¿con qué fin lo cuentas? Si cumples esos tres, en el momento de ser empático y en el momento de hacer una acción que pueda o no dañar algo, y si sabes que no, porque no tiene ninguna de las tres cualidades, y adicional, yo sé que eso no le va a traer algún bien físico o no físico, que en todo caso sería intangible, pues bueno, yo creo que sí podemos entonces afirmar que nuestro Sócrates resolvió la pregunta que teníamos desde un principio correctamente. ¿Por qué es la medida de todas las cosas? Porque bajo él se construye lo que es la sociedad o la polis. Entonces después tenemos a nuestro amigo Platón. En Platón no entramos muy bien, honestamente, pero de lo que yo quiero compartir, al menos unos pensamientos sobre Platón. Platón al final viene a romper con el esquema, y eso es lógico. Tenemos toda una ideología que Sócrates pone, pero ¿qué creen? Una persona que estudia, una persona que tiene más conocimiento que la anterior, no en sentido de cantidad, sino en sentido de practicidad, obviamente al final va a terminar despreciando lo anterior. ¿Por qué? Porque pues resulta el hecho que diga, oye, yo sé más que él y ¿por qué lo sigues adorando a él? Bueno, eso viene a afirmar mi argumento sobre la veracidad de que Sócrates era un narcisista. Y que él al final también afirma el otro. Discúlpeme, soy griego, por eso es que uso tanto pleonasmo. Viene a afirmar mi otra premisa sobre el egoísmo natural de los seres humanos. Si no lo mencioné, que es muy probable o ya se haya olvidado. El egoísmo natural y no egoísmo de los griegos, perdón, es aquello que tenemos inherente a todos nosotros. En el momento en que nuestra vida corre un X factor que no nos gusta, vamos a activar un switch, es natural. Está en nosotros ser racionales o no, congruentes, bla, 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 bla. Y al final tenemos a Aristóteles. Aristóteles es como decía previamente, es la representación última del pensamiento del siglo XXI. Pues sí, efectivamente. Yo creo que es el más asertivo de los dos. Y yo creo que al final es el digno de estudio. Porque de Aristóteles yo tomé lo siguiente. ¿Por qué el hombre es la medida de todas las cosas? Porque bajo el hombre se rige el único fin del universo. El único fin del universo, de acuerdo a Aristóteles, es que el hombre alcance su fin último. ¿Cuál es el fin último? Ser feliz. Porque si venimos a vivir aquí, ok, puede que existan los dioses, puede que no. Si venimos a vivir aquí, venimos a dejar una huella. Efectivamente, ese es el fin último, la autorrealización de acuerdo a Maslow. Pero al final yo creo que solo el único fin que vienes a tener es la felicidad. La felicidad en cualquiera de sus manifestaciones. Y bueno, ahora nada más me queda terminar con la premisa diciendo que desde mi perspectiva, ¿cómo podría responder la pregunta? La pregunta de por qué el hombre es la medida de todas las cosas. Pues bueno, haciendo un paréntesis,
La mentalidad que tenía Platón sobre el mundo de las ideas, que es el anteponer un objeto. Yo tengo un control. No está, no se ve en mi pantalla. Pero ¿qué creen? Lo tengo aquí. Sé que esto está aquí. Y se supone que esa percepción es lo que se tiene y es como podemos saber y conocer para entender la respuesta. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué el hombre le mide todas las cosas? Porque es lo que nos imaginamos y con lo que queremos progresar. Es una combinación de todo. Porque el hombre es la medida de todas las cosas, podemos decir. Tanto de las que son y las que no son. Aunque puede ser ese tal vez una falacia, un sofisma. Bueno, no, porque es pregunta, de hecho. Pues muy sencillo. Porque el hombre, vuelvo a insistir, es el único que puede hacer o visualizar cosas que no están ahí. Y es el único que tiene sentido de raciocinio. Muchas gracias, Miss. Y en la próxima sesión de bitácoras las haré de esta manera.